hijo de Margarita, Adriana, Mariela, Roberto, Carlos, Óscar, Ricardo, Cintia, Justo, Nicolás, Teresa, Romina, Cristian, Julio, Elvio, Alberto, Jimena. Rezamos por una obra en construcción. Rezamos por la salud física y espiritual de Rolando, Carlos, Verónica, Venancia, Julio, Zadkiel, Mailem, Mafaldo, Saturnina, Bernarda, Teodora, Segundo, Alba, Nelson, Elpidio, Santiago, Venancio, Vidalina, Catalina, Olivia Antonella. Rezamos por la recuperación de Rocío. Rezamos por las familias Villalba Ortiz, Gamarra Medina, Gamarra Mesa, Gamarra Aquino, Fernández, Collar Lovera, Duarte Irala, Portillo, Insaurralde, Acosta Infram, Torres López, Cárdenas Benítez, Benítez Candia. Rezamos por la conversión de Teresa, familia Duarte, Julio, Mafaldo, Lisa Celeste, María Celeste, Milciades, Junior Alberto. También rezamos por nuestros hermanos difuntos, Derlis, Rosa, Prudencio, Victorina, Antonio, Sandra, Rubén, Lorenza, Andrés, Marcial, Modesta, Faustino, Bonifacia, Alexandra, Estelvina, Ángel, Guillermina, Juan Ramón, Apolonia, Rubén, Siriaco, Saturnina, Beatriz, Julia, Dolores, Antonia, Santiago, Crispín, Florentina, Lorena, Hugo, Francisco, Asunción, Carlos, Germán, Santiago, Pedro, Juana, José Elías, María Secundina, Mario, Carlos, José, Mario, Eduardo, Estela, Josefina, Cristina, Neri, Darío, Rubén, Alberto, Gervasio, Otilia, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, María Atanasia, Arnaldo, Rufino, Isabel, Evaristo, Santiago, Marcial, Librada, Amelia, Inocencio, Catalina, Secundina, Victorino. Hermanos y hermanas, con alegría nos reunimos como comunidad para celebrar la Eucaristía, encuentro vivo con Cristo que sigue manifestándose en medio de nosotros. En este tiempo de la Epifanía, reconocemos a Jesús como luz para todas las naciones, presencia cercana que guía nuestra vida y renueva nuestra esperanza. Dispongamos el corazón, dejemos a un lado nuestras preocupaciones y participemos con fe para que la palabra y el pan de vida fortalezcan nuestro caminar cristiano. Comenzamos nuestra Santa Eucaristía de pie y cantando. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! ¡Y feliz año 2026! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, después de mucho tiempo de nuevo nos estamos encontrando, ¿verdad? Y entonces para celebrar nuestra fe, muchas personas que siempre nos siguen a través de Ñandeyarañe, de nuestro primer canal católico, ya me preguntaban, ¿qué pasó de la Capilla María Auxiliadora? Pende ella se me dijo, que sí que vende por ahí tereína. Y pero algunos me decían, ¿será que se enojaron contigo o te enojaste con ellos? Y sí, pues yo le dije que no era así, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a rezar nuestra Eucaristía hoy con muchas intenciones que tenemos. En primer lugar, vamos a rezar por el cumpleaños de Edith. ¿Dónde está Edith? ¿Dónde está? ¿Quién es? Ahí está. Un fuerte aplauso para ella, que hoy le agradece a Dios.
Entonces ya voy yo hasta la fiesta, lleva Navidad, Año Nuevo, Reyes y hoy tu cumpleaños también. Bueno, 15 años de Sofía Aldana. ¿Dónde está la quinceañera? Ahí está, un fuerte aplauso para Sofía, 15 añitos. También el cumpleaños número 16 de Bruno. ¿Dónde está Bruno? Ahí está Bruno. Fuerte aplauso también para Bruno, nuestro guitarrista. Bueno, y vamos a pedir también, ya estuve visitándoles y tenemos que rezar, ¿verdad? Por Neri Rolando, que siempre él está aquí con nosotros, ¿verdad? Sí. Pero ahora, hoy lo llevaron a terapia intensiva. Yo mañana voy a estar ahí por IPS de nuevo. Ya me fui a una parte justamente que le llaman REA, le llaman así, ¿verdad? Entonces que es la reanimación, etcétera. O sea, estaba un poco delicado. Primero le he visto todo normal, pero pedí segunda vez ya se me subió delicado. Cuando ahí más que está en terapia, ay, Jesús me dio. Así que vamos a rezar por Neri para que se pueda recuperar enseguida y pueda salir de la terapia intensiva. Y vamos hoy a rezar también. Estuve hablando con el señor doctor Seifar, que siempre también él nos acompaña y sobre todo que nos ayuda también para que nosotros podamos seguir existiendo como Ñandeyarañe. Él también se operó de la rodilla, etcétera. Tiene también varices, etcétera. Entonces me pidió oraciones y yo siempre le visito también. Y así, para que el Señor le pueda bendecir en este año. Y una señora que falleció ayer y nos pide Roberto oración por esta señora, María Llorens, viuda de Cuevas, para que el Señor entonces ya le tenga en su gloria. Iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa y lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor. Gloria Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Quiero recordar también y rezar por la señora Marta Bocio de López, que también pide oraciones por su salud. Te pedimos, Señor nuestro, tú que iluminas a todas las naciones, concede a los pueblos de la tierra gozar de paz duradera e infunde en nosotros aquella luz resplandeciente que guió a nuestros padres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos habla hoy por medio de su palabra. Escuchemos con atención y con el corazón abierto para acoger su mensaje y dejar que transforme nuestra vida. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios.
Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu, y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a Él. En el amor no hay lugar para el temor. Al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor. Palabra de Dios. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Seba le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que los 5.000 hombres se saciaron de comer el pan, enseguida Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para rezar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y Jesús permanecía solo en la tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero Jesús les habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo, que nació en el pesebre de Belén. Ahora un fuerte aplauso para Jesús, que vino en medio de nosotros. Y entonces estamos en este tiempo todavía de Navidad. ¿Cuándo termina la Navidad? ¿Cuándo termina? El próximo domingo.
Viste que nos falta catequesis, la Yeicuaína, esa, la Yeicuaína. Así es que hay que saber. Exactamente. El próximo domingo termina con la tercera manifestación del Señor. A ver, les pregunto, y se van a aplazar. Quinceañera, haré ya aplazada ahí. ¿Cuándo? ¿Cuál es la primera manifestación de Jesús? Aplazada. A ver, vos, ¿cómo te llamabas? Aurora. ¿Cuál es la primera manifestación del Señor? Ah, muy bien. La primera manifestación del Señor es su nacimiento. Es el 25 de diciembre. El pueblo de Israel dice que estaba esperando, pero años, siglos, desde Abraham. Vete, deja tu tierra, vete a la que te mostraré. De ti formaré una nación y de esta nación, de tu pueblo, vendrá entonces el Salvador, el Rey. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la primera manifestación? ¿Cuándo se da? El nacimiento de Jesús. Esa es la primera manifestación. ¿Cuál es la primera manifestación del Señor? ¿Cuándo se da? El nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Jesús? 25 de diciembre. Bueno, allí, métanse en la cabeza. Primera manifestación. ¿Qué quiere decir manifestación? En griego se dice epifanía, cuando nace un niño, ¿qué es lo primero? Primero la mamá. Enseguida ya le traen, le lavan todo. Levanten la mano todas las que son mamás. ¿Quiénes son mamás aquí? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo primero lo que quieren es verle a su hijo que nació. Esa es la manifestación. Entonces ya te traen, ya hemos ido a vender pecho, yo cabumo, y todo pasamos así. Nadie se acuerda de eso. ¿Vos te acordás, señora? ¿Te acordás? La de cambuya la de decir, vio. Ma, epio de mandu, anda. No, pero naceramos. Ay, sí, mamá, yo este lado no me gusta, quiero el otro lado. Allá ande ya. Vos como mamá puede ser que te acuerdes cuando tu hija, pero nosotros, ¿qué nos vamos a acordar? Ya tengo, Cuyaguailla, Tenacureilla, ya Cambunte, más bueno. Ya ande, amaya yo. Bueno, entonces, primera manifestación, ¿cuándo es? El 25 de diciembre, nacimiento. Segunda manifestación, el domingo pasado. ¿Qué es lo que celebramos? Vale, ya celebrar el domingo pasado, los Reyes Magos. Esa, ñandeña mujer de Reyes Magos, pero en realidad son los sabios del Oriente y eso significa que Dios se ha manifestado ¿a quién? A todas las naciones, a todos los pueblos, ¿entiendes? Segunda manifestación. ¿Cuál es la segunda manifestación? La fiesta de los Reyes Magos, ñandeña mujer de las Reyes Magos, tres sabios y cada uno tiene un color diferente. Ya sea a mí, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Qué color es Melchor? ¿Rubio? Muy bien de echar la rubio, molan de foto de mi nariz. Muy, más bien la Melchor. Va, es rubio, bebé. Bueno, está bien. Pero está bien. Es las naciones, ¿entiendes? Por eso cada uno tiene un color diferente. Entonces, él es el de piel, está muy bien, piel amarilla, dorada, ya es bebé, ¿verdad? Es para decir toda esa nación, porque somos todos diferentes. Después, Melchor, Gaspar, va de color Gaspar. Ya es la estatua de Gaspar es de color blanco, blanco. Entonces, raza amarilla, raza blanca. Y hoy me tengo Juan, ya después te y poní me tengo Juan, o si no hablando con eso. ¿Qué color es Baltasar? Negro, muy bien. Las tres razas, morocho, ñandeña y morocho, pero la africana me anda y morocho, muy grande. Bueno, pero ¿por qué? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Por qué se dice que estos tres Reyes Magos tienen estos colores? Primero porque el primero, ¿qué es lo que ofrece? Melchor, ¿qué le ofrece al niño Dios? ¿Qué le ofrece? Oro. ¿Qué color es el oro? Debió de cola oro. La venera misa oro hoy. Va de color de regalación la misa. Va de color la oro. ¿Qué color es el oro? Amarillo. Por eso la raza amarilla. ¿Aceptaste? No impone. Entonces, porque Melchor entonces representa eso, le da el oro. Después el segundo, ¿quién era? Era Gaspar. Y Gaspar
¿Qué le ofrece Gaspar? ¿Qué le ofrece Gaspar al niño Dios? ¡Incienso! Muy bien. Va el incienso, peñamotimboa. Va el color, el humo, ¿qué color es? Blanco, muy bien, blanco. Y por eso es la raza blanca, ¿verdad? Se le dice así. Entonces representa el humo. Pero eso es para adorar a Dios, solamente a Dios se le adora. Y dijimos, Baltasar va a ofrecer, ¿qué le ofrece Baltasar al niño Dios? Mirra. Ay, birra. Me ve usted birra y nada. ¿Qué pico te pasó? ¿Vos te caíste, pico? Esa de la bici, esa anda acá, mira, cuñé. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le ofrece Baltasar? Mirra. Y mirra, ya te conté, ya es birra, ya es. No. Mirra es un perfume. Los que se fue a Tierra Santa, yo viví 10 años ahí, y vos te vas a ir por esa ciudad antigua de Jerusalén, y vos te vas y ese olor, porque ellos venden ahí a los turistas, la mirra, un perfume, párete. Pero ese se usaba justamente cuando vos te morías, te bañaban en la mirra. ¿Por qué? Porque antes pues no había eso, funeraria fuera. Ahora vos te morís, te llevan ahí, te meten formol, 2 litros. Por no que anden ahí, ¿entendés? O muy de cajón, bebé, o si no, pesan ya y pata. Con este calor, 24 horas, pesan ya nenes. Entonces te ponen formol ahora. Antes no había eso. Entonces, ¿qué hacían? Le bañaban en el perfume, en la mirra. Y después le envolvían en sábana y le mojaban todito otra vez la sábana con el perfume, la mirra. Y esa mirra es de color negra, ¿entienden? Apenas con los 3 colores, el dorado, el blanco y el negro. Y esos son los 3 reyes magos que nos representan. Pero eso significa, queridos hermanos, significa toda la universalidad. Peñan de Yaraco para toditos. No vino para un grupito nomás. Por eso nosotros no podemos ser sectas. Por eso nosotros somos católicos. ¿Por qué? Porque catholicus en latín quiere decir universal. Dios es católico. Jesús es católico, queridos hermanos. ¿Por qué Jesús es católico? ¿Por qué? Porque vino para todas las naciones. Para el amarillo, para el blanco, para el negro. ¿Entienden? Para todos vino el Señor. No vino para una secta. ¿Entienden? Muchas veces uno se hace la secta, se hace protestante porque no entiende, no sabe la Biblia. Todos dicen, ay, ¿cómo saben la Biblia? No, dicen, ¿qué disparate? Dicen, porque no saben. Como ya puedo verme la pregunta. Protestante y la pensamos. Hay que saber. Por eso que hay que ir a la catequesis. Hay que hacer la catequesis. No solo catequesis de primera comunión o de confirmación. Mira, catequesis pesa. Tenemos que hacer verdaderamente la catequesis de todos los días. Catequesis de todos los domingos. Ir a misa todos los domingos. Ustedes, por ejemplo, ¿se van a misa todos los domingos, sí o no? No digan menos malo ya, ni voy, depende ya puse. Porque la ya puse hace, sí, padre, dice. Nunca anda enseñando eso. Así es que quiere decir que nos falta educación, nos falta catequesis. ¿Y cómo vamos a aprender si no nos vamos? ¿Cómo? Y no sé cómo. Por eso que muchos dicen, hay que ir a hablar de Dios en la misa, el padre tiene que hablar de Dios, porque el padre habla de política. Apenas nunca te doy la misa, ¿sabes? Además que tú me estás haciendo lección de lo que yo tengo que decir. Imagínense. Televisión, te lo veo que el padre tiene que hablar de Dios y no de política. Cuando hay que ya que es mucho más que pedazo de ya ya de corregir anguancha, ya entender anguancha, ya pojan anguancha, peñandere cobewi. Lo que él vino a traernos, ahí está. Jesús viene a traernos en nuestra propia vida, queridos hermanos, un camino de salvación, un camino que nos va a exigir. Bueno, y fíjense, ahí vamos, segunda manifestación. Y el próximo domingo, entonces yo ya les adelanto un poquitito nomás, como yo no voy a venir con ustedes, va a ser la tercera manifestación, que es el bautismo. La primera manifestación para los judíos, un grupito. La segunda manifestación, los Reyes Magos, para todas las naciones. Y el próximo domingo, que va a ser el bautismo del Señor,
El bautismo es para cada uno de nosotros. Ñande yara ñe manifestata a cada uno. Por eso es que nosotros nos bautizamos nosotros. Nadie se puede bautizar por mí. Nadie se puede bautizar por vos. ¿Por qué? Porque bautizo quiere decir mojar camiseta, zambullirse, empaparse de Dios. Nadie puede hacer por vos. Sos vos el que tenés que formarte. Sos vos el que tenés que ir a la misa. Sos vos el que tenés que ir a la catequesis. Sos vos el que tenés que aprender. Daipori ababe y gatúa oya pone. De la de examen, de la de rendida. La de examen final venían de ya no debe. De la de rendida venían de ya no debe. No es, ay, mamá, ¿qué pico es la respuesta? Papá, ¿qué pico es la respuesta? Abuela, ¿qué pico es la respuesta? No, daipori. Venían de ya no debe haber tu compromiso y tu realidad. Así que cada uno tiene que preguntarse. Usted, señor fotógrafo, usted me está grabando y por eso te pregunto. ¿Debió de hoy la misa? Tengo de vez en cuando. A las fuerzas de entonces la misa, le filmaban guante. Bueno, pues por lo menos veía es en tu país y la filmaban, ¿verdad? Bueno, es filmar pona que sea, ni que cambiase ni una palabra la SVB. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, que es muy importante. Porque el bautizo quiere decir justamente comprometerme yo personalmente. Nadie se compromete por mí. Y después hay una cuarta también, eso ya en el tiempo ordinario, que ya vamos a comenzar después. Ustedes antes que escucharon hablar de esa narración que se llama Las bodas de Cana en Galilea. Capítulo 2 del 1 al 11 en el Evangelio de San Juan. De esta manera Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Y en qué consiste? Consiste en las obras. ¿Cómo nosotros manifestamos? Porque epifanía quiere decir manifestación. Un pedazo dice deje shauka, oye shana, oye shana con la de buenoja, oye shana con de la de corrupto hija, oye shana con la de monda hija. Oye sana con la de ojalá misa jave, oye sana. Bueno, tú ya votado. Ese es el cuarto elemento fundamental y la cuarta manifestación. En tus obras, de esta manera el Señor manifestó su gloria. Y entonces los demás pueden creer en el Señor. Convierte, o sea, es obra, convierte el agua en vino, etcétera, etcétera. Bueno. Esto, queridos hermanos, solamente para que nosotros podamos entender justamente lo que sucede aquí, lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio y la primera lectura, ¿verdad? Estamos en este tiempo ya, pero tan cercanos, la segunda semana, ¿verdad? De este tiempo de Navidad, que nos prepara a un compromiso serio. Ambas ella venían de Yara. Fíjense en esta primera lectura que nos iba diciendo, siempre el autor sagrado nos anima en primer lugar para que nosotros, todos juntos como comunidad, incluso en el Salmo, pueblos de la tierra alaben al Señor y entre los veteanos. Y a buenos apucañas, toditos. No podemos quedarnos solitos. Para eso está tu familia, para eso está tu mamá, para eso está tu papá, para eso está aquí nuestra comunidad de María Auxiliadora. Aquí tenemos que venir a adorar a Dios, alabar a Dios, juntos como comunidad. ¿Ya te contas de 4 años? Ya te contas siempre la ñandera pisar. Entonces por eso comienza luego. Si Dios nos amó tanto, también nosotros, comunidad, tenemos que amarnos y tenemos que ayudarnos. Esa es la manera como nosotros demostramos que verdaderamente Dios nació en tu corazón. Ya digo ya el jula ñandera pisar. Ya digo ya el jula ñandera vecino. Ya digo ya el jula ñandera neta. Ya digo ya es lo mejor para los demás. Taiko ñande egoísta. Hañandente sea lleva. She. Entonces eso, queridos hermanos, va contra la palabra de Dios. Después hay una cosa demasiado linda que dice, nadie ha visto nunca a Dios. Nadie ha visto nunca a Dios en de la carta de San Juan. Pero después dice otra cosa. Pero sin embargo, ¿cómo nosotros decimos que le vemos a Dios? ¿Cómo decimos que le vemos a Dios? En tu hermano, en la persona con quien vos convivís. Así que
Pemaña misma vamos a ir vender que pemaña a la izquierda a la derecha. Pemaña. ¿Sabio la ñante yara bebé? Tengo una pensa. Sí, hey, muy bien. Una vez se por de cara y veo mañana veces la pirecola y me cabe con ese demonio la esa dice. Ay, ay, ay. Hombre y paite la se homilía. Hombre y paite. Oñora y no y coi y nada. Hombre y paite si la se homilia. Bueno, pero el Señor dice que tenemos que amarnos. ¿Y dónde? Ahí en tu hermano, ese que está a tu lado, tu vecino, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vecino. Anila ñañona inoti, anila ñaño canaiti, anila yico. Entonces nuestra vida es demasiado corta. Así en lugar de perder tiempo lo que tenemos que hacer, hijitos míos, seña de San Juan, ámense en el amor de Dios. El amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. A su plenitud el amor de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros le amamos a quién? Al que está a nuestro lado. Ahí llega a su plenitud. Porque si no, nosotros podemos hacer mucho la. Ay, 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 yo le amo a Dios, yo le amo a Dios. Ay, Dios mío, chu. Mientras de mañana, te ve mañana, bebe ande y cosa, hablando de la pizza. Entonces ya mañana va a bate otro. Miren, no puedo todo para arriba. Pero si gustó, ya, tío. De 6 mañana de querer. Nada aguantar, ni dajesase, ni estampilla. Entonces ya, wow, ay Dios, como yo te amo. Ay Dios, ay. A mí mañana bebé a hacer dispara. A nepe, no la visa. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? En nuestra sociedad. Eso es lo que sucede. Mucha gente que te dice, hay que hablar de Dios en la misa. El padre tiene que hablar de Dios en la misa. Y bueno, vamos a hablar de Dios, todos vamos a mirar arriba, vamos a hablar de Dios. Pero pues Dios te dice, ¿sabe qué? Cuando pues chilandesa, hay que continuar, porque a Dios nadie lo ha visto. ¿Dónde lo vemos? En tu hermano. Y entonces, si vos no le ves en tu hermano, no podemos hablar de Dios entonces. ¿Por qué? Porque es de mondán, de yapú, de corrupto. Y entonces no te va a lo gustar, no te va a lo gustar. ¿Por qué? Porque Dios te exige y te dice que ahí Él estaba, en tu hermano, en ese que está. La señal de que verdaderamente nosotros permanecemos en el amor de Dios, entonces quiere decir que nosotros lo vemos en el hermano, lo vemos en el que está a nuestro lado. Y nosotros entonces lo hemos visto y atestiguamos. ¿Por qué? Y porque Él se hizo hombre, igual que nosotros. Y entonces, ¿dónde le encontramos a Dios? En la carne humana, incarnis, encarnación. O vean hoy, se ñande en Guanayo. Peñande yara, peñande ya chata, peñande la pisabe, ese que está a tu lado. Creo, querido hermano, que estos días la palabra de Dios, los evangelios, etcétera, que estamos leyendo, son demasiado claritos. No hay vuelta que dar, y ya lloraba, no hay vuelta que dar. Así directo. O te comprometes o no te comprometes. O sos cristiano o no sos cristiano. Así nomás luego te dice San Juan. Y yo puedo, San Juan. Yo puedo. Ahí oí la medias tintas. O blanco o negro. Pero no Olimpia, jamás. Guaraní sí. Olimpia no. O blanco por una parte o negro por otra parte. Pero no los dos juntos, jamás. Bueno, a veces tienen. Hay olimpistas que hay posible, en agua asimo y se mueven y siempre por tipo de tema. Bueno, querido hermano, creo que esto es demasiado importante. No vamos a seguir porque aquí hay demasiado muchas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos sigue diciendo. Pero creo que el mensaje es bien claro. Vamos a procurar que el Señor venga en nuestra comunidad, en nuestra vida, y que nosotros también nos esforcemos en hacerlo presente en nuestra vida. Que así sea. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar ahora al Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que guiada por el Espíritu Santo sea siempre signo de unidad, esperanza y servicio en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y autoridades, para que trabajen con justicia y busquen siempre el bien común, especialmente de los más necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los que sufren y los que atraviesan momentos de dificultad, para que encuentren consuelo, fortaleza y esperanza en el Señor, roguemos al Señor. Por nuestras familias y por esta comunidad reunida,
Para que crezcamos en la fe, el amor y la solidaridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras intenciones personales que guardamos en el corazón, para que el Señor las escuche según su voluntad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones, especialmente hoy que rezamos por Edith, que te agradece un año más de vida, sobre todo por Sofía Aldana, por sus 15 años, también por Bruno, aquí nuestro músico, 16 años, y después rezamos, como siempre, por la recuperación de nuestro hermano Neri Rolando, que el Señor entonces le devuelva la salud, también por el doctor Seifar y también por la señora Marta Bocio, y en fin, todas estas intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Hermanos y hermanas, junto al pan y al vino presentamos también nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras alegrías y dificultades. Que el Señor reciba estos dones y los transforme en fuente de bendición para todos. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, a nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón como comunidad, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo, y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con la nueva gloria de su humanidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. El cielo y la tierra, de tu
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Ya Jesucristo, hermano Manuel, y come llevar, Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad de María Auxiliadora de Mbasio Lambaré, con nuestro Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa? Con nuestro obispo. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También rezamos, Señor, y te agradecemos por la vida de Edith, por Sofía Aldana, por sus 15 años, por Bruno, que te agradece sus 16 años. Y también, Señor, te pedimos que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos enfermos. Rezamos por Neri Rolando, por el doctor Seifar, por la señora Marta Bocio y por todos aquellos que sufren alguna enfermedad. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy también, Señor, te pedimos por esta intención Marina Llorens, viuda de Cuevas, que el Señor ya le tenga en su gloria. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Acerquémonos con fe a recibir a Cristo en la Eucaristía, que este encuentro nos fortalezca y nos impulse a vivir según su amor. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén.
comida que se nos da. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llama. Mándame hacia ti. Santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Damos la cordial bienvenida y el saludo a todos los que nos acompañan a través de las plataformas de Ñandayarañe, Canal 25 de Tigo, también Canal 432 de Copaco y PTV, PowerNet Guayaquil, Canal 33, y a través de las plataformas de Ñandayarañe en YouTube y también desde la Capilla María Auxiliadora de Lambaré. Una vez más, felicidades, feliz Natividad del Señor, feliz Epifanía en este tiempo privilegiado en el que nos adentramos en el misterio. Y esta Epifanía que hemos celebrado hoy, ¿verdad, Padre? Porque cada Eucaristía también es una Epifanía. La Epifanía del Señor que se nos da como el alimento imperecedero y perfecto, el maná eterno que nos conduce hacia la verdadera eternidad que es su presencia. Entonces, damos también de esta forma nuestras congratulaciones a todos los que nos acompañan, a los enfermos, a los que están en las cárceles, también oramos por cada uno de ellos. También tener en cuenta que el próximo domingo la Eucaristía será a las 7 horas, ¿sí? Presidirá el presbítero Ricardo González. También están recogiéndose los regalos para repartirse el Día de Reyes, que será el bautismo del Señor, el cierre del tiempo de Navidad, aquellos que quieran acercar regalos para nuestros niños. ¿Sí? Están cordialmente invitados a poder ser partícipes de manera concreta con este acto de caridad. Y hablando de la caridad concreta, también en la entrada tenemos la gran hamburgueseada que organiza la familia Cárdenas Benítez en función al sostenimiento de los costos que ustedes saben que la enfermedad trae de nuestro hermano, en este caso Neri Rolando. Sí tiene un costo de 10.000 guaraníes. Las hamburguesas van a traerse aquí para aquellos que le compren las adhesiones y la pueden retirar aquí desde la capilla, para de esta forma manifestar de manera simple, pero a la vez una manera extraordinaria y ordinaria como cristianos en el caso de nuestros hermanos que más necesitan. Sí, también la Pastoral Social de la Parroquia está recolectando útiles para preparar kits escolares y entregar a los niños más necesitados. Pueden entregarlo en Secretaría en horario de misa, y la Secretaría permanecerá cerrada del 7 al 31 de enero. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Nuevamente, feliz Epifanía del Señor, y nos ponemos en pie para saludar a la Madre de Dios. Y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Bueno, vamos a sentarnos y le vamos a llamar aquí a Edith. Vamos a darle una bendición especial hoy que agradece. Y a Bruno, Edith y Bruno, vengan aquí. En primer lugar, ellos, bueno, vos no pusiste tu edad, ya no queremos contar. Bueno, el Señor Jesús te bendiga, sobre todo para que sea siempre una manifestación en tu vida de esa gracia, de esa vida que el Señor derramó en tu corazón. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendiga Bruno. Entonces, que el Señor te bendiga, te fortalezca y te dé esa gracia que también estás necesitando como joven, y con esas cualidades que el Señor te ha regalado para que pongas siempre al servicio de tu familia, de tu comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, se dan la vuelta y le vamos a cantar que lo cumpla feliz. Fuerza. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu cumples
con Cristo, doblemente feliz. Voy a un fuerte aplauso para ellos ahí. Bueno, ahora vení que la quinceañera. Aquí una quinceañera. Bueno, vengan también sus padres aquí. Beyugue ave. Sigaru beyugue ave. Van a poner sus manos sobre el hombro de su hija Sofía. Ella ve su hermanita. Venía aquí adelante también. Bueno, vamos a darle una bendición especial a Sofía. Y ustedes sobre todo. En guaraní se entiende mucho mejor lo que ustedes tienen que hacer. Como mamá y como papá. Esa ya es la bendición en guaraní. Iguaba. La peña igual la guaraní ve. Va a peña inglés. Va a ser igual la guaraní. De va peña alemán, francés. Toasa. ¿Nunca escuchaste? Toasa. Ah, sí. Hoy pasa. Landeroasa, Cheroasa. Entonces ña tupa ñejenoi, tupanoi, ¿verdad? Le pedimos la bendición. Entonces vaya por la Cejaru. Toba. Viene por la bendición a tu papá. Ahora tu mamá. Eso, bueno, eso tienen que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque justamente Toba y Senderoba, ¿verdad? Tu cara. Entonces quiere decir la identidad. Dios que bendice tu persona, quiere decir tu identidad. Derobasa. Va a ver con la pende cédula, pela y catuanguacha hoy cuay más pande. Va a oír de cédula, va a la oña, va a foto mi. Deroba. Porque esa es tu identidad. La onoje donde el ande, pues viene acá o lo que sea, mira, va viendo y cuamo hay más pande. Entonces Dios te identifica, te bendice a vos, la persona, ¿entiendes? Bueno, eso entonces lo que pedimos hoy entonces es de Tobasá. Y ande ya Dandero Basá Sofía, para que recibas su protección siempre. Tu identidad entonces se pueda ir formando de acuerdo a estos valores y principios de la vida cristiana, la identidad del Evangelio de Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta? Esa es la identidad entonces de Sofía. Bueno, dense la vuelta y vamos a cantarle entonces que lo cumpla feliz. Que llévole aquí. ¡Fuerza! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu cumples con Cristo, doblemente feliz. ¡Viva Sofía! Vaya a su lugar, un fuerte aplauso. Bueno. Ang api kuama na ba? Isa pero wasa, pejo wasa la veneme. A ver, ahí te pico ahí na cuya. Bueno, ang api kuama tema. Vamos a llamarle aquí, y ya está todo, ¿verdad? Por los otros rezamos, por Neri, la señora Marta, por el señor Seifa, la señora Marta. Bueno, y por todos estos hermanos, entonces rezamos siempre y ponemos nuestra intención. Bueno, nos ponemos ahora de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Señor, que tu pueblo, tantas veces ayudado por ti, pueda recibir hoy y siempre los dones de tu amor, para que fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, y como siempre, pensero basana ahí. ¿Vais a ser basana? No me tiene, pero mañana ahí atrás, miren vos, ¿quién está ahí? La alcancía de Yarañé. Así que me más de un mes más de veces. Así que me paga para hacer la vende cuenta. Bueno, como siempre, en este año 2026 seguimos ya y vamos a cumplir ya 4 años de nuestro primer canal católico de Yarañé. Así que yo siempre les agradezco también. Y todos los que puedan colaborar, seguimos pidiendo y busquen también ustedes otras personas que puedan siempre seguir colaborando para seguir evangelizando. Y la bendición de Dios entonces le acompañe siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos retirarnos en paz. Hemos celebrado esta Eucaristía. Demos gracias al Señor. Muy bien. Nuestros cantos. Y después al final voy a imponer el aceite santo para las personas que quieran recibir.